El jardín de las 1000 piedras. En un rincón olvidado del monasterio, más allá del estanque y del viejo pino torcido, se encontraba el jardín de las 1000 piedras. No era un jardín exuberante ni lleno de flores vistosas, en cambio, estaba compuesto solo por rocas de distintos tamaños, pulidas por el tiempo y dispuestas con una precisión silenciosa. Cada piedra ocupaba un lugar que parecía no elegido por la mano humana, sino por el propio universo. Los monjes solían pasar frente a él sin detenerse demasiado. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con indiferencia, pues no comprendían qué sentido podía tener contemplar simples piedras inmóviles. Pero el maestro solía repetir: quien entiende este jardín, entiende su propio corazón. En la enseñanza zen, cada piedra representaba un pensamiento, una emoción, un recuerdo. No estaban ahí para ser quitados ni para ser ignorados, sino para ser observados hasta que mostraran su verdadero lugar en la mente. El jardín era un espejo, cuanto más quieto lo mirabas, más claramente te mostraba el caos interno. Y cuanto más ordenabas tu interior, más armonioso se revelaba el jardín. Hoy, tú y yo nos sentamos juntos frente a ese jardín. Lo observamos en silencio. ¿Qué ves? ¿Un montón de rocas dispersas o un mapa secreto de tu propia vida? En la práctica zen, el jardín de las 1000 piedras simboliza la atención plena, la paz interior y la sabiduría que surge de aceptar cada aspecto de nosotros mismos tal como es. Un joven monje, intrigado por las palabras del maestro, decidió visitar el jardín cada amanecer. Se sentaba frente a las piedras y trataba de descubrir su significado oculto. Sin embargo, había una roca en particular que le molestaba, era más grande, más tosca, y parecía fuera de lugar, rompiendo la armonía del conjunto. Si la moviera un poco, pensaba, todo se vería mejor. Pero al intentar moverla, el maestro apareció detrás de él y dijo con calma: si cambias el jardín para que encaje con tu mente, seguirás viendo desorden. Si cambias tu mente para que encaje con el jardín, hallarás paz. El monje no entendió al principio. Se sentía inquieto, como si aquella piedra fuera un error. Sin embargo, decidió no tocarla. Día tras día, regresaba, y poco a poco su mirada se volvía más serena. Un día descubrió que ya no veía la roca como un estorbo, sino como un punto de equilibrio para todo el jardín. Así sucede en nuestra vida, siempre hay piedras que no nos gustan, recuerdos, miedos, personas o situaciones difíciles. Queremos moverlas, arrancarlas o esconderlas. Pero en la visión zen, esas piedras cumplen una función, nos enseñan a mirar más allá de la forma y encontrar el orden que subyace al aparente caos. Al dejar de luchar con la piedra que no encajaba, el joven monje comenzó a notar algo nuevo: el jardín tenía un lenguaje propio. No hablaba con palabras, sino con silencios. Cuando amanecía y el viento se detenía por un instante, podía escuchar su propio latido reflejado en el espacio entre las rocas. Era como si cada piedra, sin moverse, contara una historia de paciencia y permanencia. El maestro, viéndolo concentrado, se sentó a su lado y le preguntó: ¿qué te dice el jardín hoy? Nada, y todo, respondió el monje. El maestro sonrió. Entonces ya comienzas a escuchar. El silencio no es vacío, es claridad. Igual que el jardín no necesita adornos para ser completo, nuestra mente no necesita acumular pensamientos para sentirse viva. En la quietud, las piezas del mundo se acomodan solas, sin esfuerzo. El monje empezó a entender que no debía descifrar el jardín con la mente, sino contemplarlo con todo su ser, hasta que la frontera entre observador y observado desapareciera. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las piedras, el maestro volvió a sentarse junto al joven monje. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó suavemente. Empiezo a verlo, el jardín no cambia, pero yo sí, respondió el monje. El maestro asintió. Este jardín no fue hecho para impresionar la vista, sino para pulir el corazón. Cada piedra eres tú. Algunas suaves, otras ásperas, otras que parecen fuera de lugar.
pero todas necesarias. El joven sintió que aquellas palabras abrían un espacio nuevo dentro de él. Comprendió que no había nada que quitar o añadir a su vida, así como no había nada que mover en el jardín. El verdadero orden no estaba en la disposición de las piedras, sino en la mirada que las contemplaba. Aceptar no es resignarse, pensó el monje, es reconocer que incluso lo que parece imperfecto sostiene la armonía de todo. En ese instante, el jardín dejó de ser un conjunto de rocas y se convirtió en un espejo donde podía ver su propia mente, calmada y clara por primera vez. Con la nueva claridad que había descubierto, el joven monje comenzó a notar algo sorprendente: el jardín no se quedaba atrás cuando abandonaba aquel rincón del monasterio. El mismo orden silencioso que había visto entre las piedras aparecía en los pasillos, en la cocina, en las tareas más simples. Cuando alguien lo empujaba con prisa, ya no reaccionaba con enojo, lo veía como una piedra más, que tenía su lugar. Cuando se equivocaba barriendo el templo, ya no se castigaba a sí mismo, lo entendía como parte del equilibrio. Cuando escuchaba críticas o elogios, dejaba que pasaran como el viento por el jardín, sin alterar su serenidad. Una mañana, mientras servía té al maestro, éste lo miró fijamente y dijo: «Veo que ya no miras el jardín, ahora lo vives». El joven sonrió. Comprendió que el verdadero jardín de las 1000 piedras no estaba hecho de rocas y arena, sino de instantes, emociones y personas que encontraba cada día. La práctica zen consistía en aceptar cada piedra tal como es, hasta descubrir la armonía escondida tras el aparente desorden. Los demás monjes notaron el cambio. El joven ya no discutía por cosas pequeñas ni buscaba tener siempre la razón. Su paso era ligero, su mirada serena, como si llevara dentro un secreto que no necesitaba explicar. Un novicio curioso le preguntó: «¿Qué viste en ese jardín de piedras? ¿Por qué vas todos los días allí?» El joven sonrió y respondió: «Si te lo explico, no lo entenderás. Si te sientas allí conmigo, quizá lo veas por ti mismo». Comenzaron a visitarlo juntos. Al principio, el novicio solo veía rocas sin sentido, como piezas dispersas de un rompecabezas roto. Pero, al pasar los días, empezó a sentir lo mismo que el joven había sentido, que el jardín no estaba hecho para ser entendido con la mente, sino con el corazón en calma. Sin dar sermones ni forzar lecciones, el joven monje enseñaba con su presencia. Así como el jardín le había mostrado el orden oculto de la vida, él dejaba que otros lo descubrieran por sí mismos, sin empujar, sin mover piedras ajenas. Una noche de luna llena, el maestro llamó al joven monje para caminar juntos hasta el jardín. La arena brillaba como plata y las piedras proyectaban sombras suaves, casi vivas. «¿Sabes quién construyó este jardín?», preguntó el maestro. «Supongo que fueron los antiguos monjes del templo». «No», respondió el maestro. «Este jardín nunca fue diseñado. Fue formado poco a poco, piedra por piedra, por todos los que pasaron por aquí. Algunos colocaron piedras con cuidado, otros las dejaron caer sin pensar. La belleza que ves no es obra de una mente, sino del tiempo y la paciencia». El joven se quedó en silencio, comprendiendo la enseñanza oculta: la vida también se construye así, piedra a piedra, con actos conscientes e inconscientes, con decisiones propias y ajenas. «No intentes controlar cada piedra», continuó el maestro. «Solo aprende a contemplar lo que se forma. Cuando aceptas el jardín tal como es, descubres que ya estaba completo desde el principio». El monje sintió un profundo respeto, no solo por el jardín, sino por su propia existencia. Cada error, cada acierto, cada encuentro era una piedra necesaria para formar su camino. Una noche de luna llena, el maestro llamó al joven monje para caminar juntos hasta el jardín. La arena brillaba como plata y las piedras proyectaban sombras suaves, casi vivas. «¿Sabes quién construyó este jardín?», preguntó el maestro. «Supongo que fueron los antiguos monjes del templo». «No», respondió el maestro. «Este jardín nunca fue diseñado. Fue formado poco a poco, piedra por piedra, por todos los que pasaron por aquí.
Algunos colocaron piedras con cuidado, otros las dejaron caer sin pensar. La belleza que ves no es obra de una mente, sino del tiempo y la paciencia. El joven se quedó en silencio, comprendiendo la enseñanza oculta. La vida también se construye así, piedra a piedra, con actos conscientes e inconscientes, con decisiones propias y ajenas. No intentes controlar cada piedra, continuó el maestro. Solo aprende a contemplar lo que se forma. Cuando aceptas el jardín tal como es, descubres que ya estaba completo desde el principio. El monje sintió un profundo respeto, no solo por el jardín, sino por su propia existencia. Cada error, cada acierto, cada encuentro era una piedra necesaria para formar su camino.